Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy lunes 15 de julio del 2024. Como todos los lunes, tendremos una cita aquí por la señal de ecua.com TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. Un saludo fraterno a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. En redes sociales ya nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, YouTube, ex Twitter o directamente a nuestro número de WhatsApp, que es el más 593 99 722 2570, que inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios y sugerencias. Muy bien, comenzamos. En el Cemento Cívico queremos realzar nuestras raíces, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto les hemos preparado esta pequeña reseña titulada Este día en la historia del Ecuador, 15 de julio. Dejo a su consideración y ya regresamos. Este día en la historia del Ecuador. ...15 de julio, 1863... Nace en Cuenca Gonzalo II Córdoba Rivera. Murió en Chile en 1928. Ejerció la presidencia de la República entre el 1 de septiembre de 1924 y el 9 de julio de 1925. Fue derrocado por la Revolución Juliana, protagonizada por la oficialidad joven del ejército. 1883. El pueblo de Guayaquil, convocado por los líderes del combate de 9 de julio de 1883, que derrocó a la dictadura del general Ignacio de Beitemida, elige mediante votación directa y secreta a don Pedro Carbo como jefe supremo. 1892. Se edita en Dresde, Alemania, la Geografía y Geología del Ecuador, escrita por el jesuita Teodoro Wolff, que integró el grupo de religiosos que durante el gobierno de Gabriel García Moreno llegó al Ecuador para organizar la primera escuela politécnica. 1916. En acto de traición a la patria, el gobierno de Leonidas Plaza, representado por Alberto Muñoz Vernaza, firma el Tratado Muñoz-Vernaza-Suárez con Colombia, en virtud del cual Ecuador cede un enorme territorio de la zona del Putumayo y el Caquetá a Colombia, país que luego a su vez entrega al Perú. 1918. Llega a Guayaquil el sabio japonés Dr. Hideyo Noguchi, miembro de la misión auspiciada por la Fundación Rockefeller, con el propósito de combatir la fiebre amarilla. 1925. Nace en Portoviejo el abogado y patriota Carlos Quiñones Velázquez. Falleció en Guayaquil en el 2004. En 1962, presidente del Club Deportivo Everest, presidente vitalicio y decano del Colegio de Notarios de Guayaquil. Por más de 20 años integró el Frente de Instituciones Cívicas, el Instituto Ecuatoriano Amazónico y la Sociedad Bolivariana. Frente a las actitudes claudicantes de quienes en 1998 aceptaron la imposición del nulo protocolo de Río de Janeiro por Mawadi Fujimori, impulsó la declaratoria de Fecha de Duelo Nacional al 26 de octubre de 1998. Bien, hoy mi
Mi corazón está triste. Se han adelantado dos personas muy importantes en mi vida. El 10 de julio partió dejándonos mi maestro, amigo y colega Gustavo Ceballos Velázquez. Que en paz descanse, hermano. Te recordaré, te llevo en el alma las enseñanzas, la forma de hacer periodismo positivo, periodismo con ética, con profesionalismo. Eso me enseñó el maestro. Para la señora, a todos los hijos, un fuerte abrazo de solidaridad en este momento de dolor. 3 días después, mi tía, la más querida, Irene Jacome, viuda de Almeida, partió a reunirse con mi tío Fausto Almeida, Patito. Ya están juntos. Y lo que sí voy a recordar de ella toda mi vida es que nunca me dejó solo. En las mañanas, en las noches, el saludito, pendiente. Y así se fue, alegre, contenta, no sufrió, gracias a Dios. A todos mis primos, Jacome, Almeidas, Jacome, ustedes saben que les quiero, ustedes saben qué clase de madre tuvieron, y para mí, muy especial como tía, les mando un fuerte abrazo. Y nunca la olvidaremos. Ella estará pendiente de nosotros porque en vida se hacen las cosas. En vida es donde tenemos que estar pendiente de las personas, de los amigos, de los familiares. Porque ya muertos, un ramo de rosas, flores o abrazos no significa nada. Por eso hay que tener la conciencia tranquila para poder seguir adelante. Y voy a hacer un pequeño homenaje con este video de lo que vivimos en la despedida de mi tía. Dejo a su consideración y ya retornamos. En el viento de una cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivía de tiempo, amores y desengaños, vivía la flor del tiempo, amores y desengaños. Duele, pero así es la vida y continuamos esforzándonos y haciendo bien las cosas de la mejor manera para que nos recuerden que estamos aquí en esta vida de paso nada más.
en esta semana y justamente me hizo llegar. Les vamos a compartir con mucho cariño a todos ustedes esta bella reflexión, gracias a la colaboración de mi amiga Carmen Albán, titulada Frases que duelen en el alma. Y ya retornamos con una invitada muy especial, ¿ok? Un poquito de tristeza, de nostalgia, pero ¿qué nos toca? Seguir adelante. Dejo a su consideración y ya retornamos. Tenemos un pequeño problema técnico con nuestra invitada especial del día de hoy. Estamos solucionando y vamos a hacer una pequeña les voy a dejar con este video de Quito Antiguo hasta poder solucionar este pequeño inconveniente, ¿sí? Y ya retornamos. Le prometo que es muy especial a la invitada.
El INEC te ofrece la posibilidad de consultar la información geoestadística de los resultados del Censo Ecuador 2022. Para acceder al geovisualizador, ingresa en www.censoecuador.gov.es. Ve a Cartografía y podrás descargarte la capa de sectores con temáticas de población, vivienda y hogar para realizar procesos estadísticos mediante un software SIG. También podemos ingresar en Geovisualizador. En la pantalla encontrarás un mapa base acompañado de botones que te ayudarán a filtrar la información nacional, provincial, cantonal y parroquial sobre los indicadores del Censo Ecuador 2022. En el menú de información estadística se desplegarán indicadores agrupados por población, vivienda, hogar y temática. Por ejemplo, si estás buscando el número de hogares que tienen al menos una mascota, perro o gato, en la parroquia donde vives, dirígete al botón Información Estadística. Busca el indicador de hogar con mascotas, perros y o gatos. Selecciona el subindicador de porcentaje de hogares con perros en la parroquia. Presiona Agregar capa e inmediatamente se cargará la información en forma de mapa de calor. Para visualizar los datos, coloca el puntero sobre la zona del mapa que deseas consultar y descubre toda la información censal. En el menú podrás jugar con los botones de incluir valor, cambiar de color, datos, zoom, descarga, la barra de transparencia, etc. También podrás ingresar en capas seleccionadas para revisar toda la información por la que navegaste. De la misma manera, si quieres descargar la información del mapa, dirígete al panel en la esquina superior derecha del mapa. Da clic en Descargar mapa y ¡listo! Nuestro visualizador geoestadístico es una herramienta interactiva y sencilla de manejar para que obtengas datos oportunos y georreferenciados del Censo Ecuador 2022 de forma inmediata. La información que necesitas a un clic de distancia. INEC. Buenas cifras, mejores vidas. Ya está con nosotros. Ella es demógrafa del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para que nos ayude, nos da a conocer eh, todo lo concerniente. Ella es especialista en estudios sobre migración y nos viene a dar los resultados, a conocer los resultados del censo del 2022. Ya le tenemos en línea. Bienvenida, mi estimada Gabriela. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? ¿Cómo le va? Clarito y fuerte. Ay, qué bueno. Bienvenida. Estaba Muchas diciéndole que gracias. usted es especialista en inmigración. Lo que queremos Migración. saber es prácticamente cómo en el censo del 2022, cómo nos encontramos con todo esto de migración interna y externa, por favor. Les comento que el censo de población del 2022, todos los censos de población son una herramienta, una fuente, una de las fuentes que logra captar y medir temas migratorios. El censo de población del Ecuador desde los primeros censos, desde el censo de 1950, tiene preguntas específicas sobre la población, la movilidad de la población, tanto inmigrantes como población, como migración interna. ¿No? Con las preguntas, y esto nos acercamos a esta medición, con las preguntas de dónde vive, ¿no? De la residencia habitual y dónde vivía hace 5 años antes del censo. Entonces, eh, eso nos ayuda a calcular, por un lado, en cuanto a la migración interna, nos ayuda a calcular el acumulado de inmigrantes que residen en el país,
desde hace mucho tiempo porque tenemos dos preguntas para este caso, que es dónde nació y dónde residía hace 5 años. Entonces, dónde nació tenemos una migración acumulada de inmigrantes de toda la vida, de lo que se llama toda la vida, y para la migración reciente tenemos igual la pregunta hace 5 años. Igual estas preguntas nos ayudan a acercarnos a la migración interna, ¿no? A la movilidad interna, porque nos podemos acercar, efectivamente bajamos a nivel provincia y a nivel cantón. Eso por el lado de la inmigración y de la migración interna. Y por el lado de la emigración, o sea, de las salidas del país, tenemos un módulo específico que en el censo, que en los censos de población se llama módulo de migración, y se lo levanta a partir del censo del 2001, y se pregunta a los hogares, ¿no? A los jefes de hogar, si existe en el hogar algún miembro de este hogar específico que salió, ¿no? Del país desde el último censo al actual, al que se levantó, y no ha regresado, se quedó residiendo en el exterior. Eso nos ayuda a aproximarnos igualmente a la población emigrante, ¿no? La población, sobre todo, nos ayuda a calcular o a acercarnos a la población ecuatoriana que reside en el exterior, pero dicho por o declarado por los hogares que tienen algún miembro del hogar que reside en el exterior. Entonces, dígame. Sí, lo que pasa es que en este censo del 2022 había una pregunta específica para que decía de los 6 meses si están viviendo acá o están residiendo en otro lado, en el hogar, justamente donde fue censado. ¿Esa hay cifra exacta más o menos o lo que arrojó el censo? A ver, estamos hablando de la población emigrante. La pregunta es sobre la población emigrante. También, porque se acuerda que era de 6 meses si el miembro ya no está aquí y se fue. Y que si está en 6 meses en el país, está censándose un extranjero en el Ecuador. Era más o menos coyuntural la pregunta. Ajá, es la temporalidad de 6 meses. Es para recordarles, ¿no? Es por recordarles que el censo de población del 2022 es un censo de derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Y a la metodología. Y les voy a recordar cómo levantábamos los censos antes del censo del 2022. Los censos antes del 2022 se los llama censo de hecho. Recordarán ustedes que en un solo día, generalmente los domingos, el país se cerraba completamente, nadie podía salir, nadie podía entrar del país, igualmente nadie podía salir, ni nadie podía entrar de las viviendas, ni de las provincias, ni de los cantones, no había movilidad. Y los estudiantes, sobre todo de colegios y algunas veces de universidades, eran quienes se movilizaban y nos censaban, donde estemos, independientemente de que vivamos ahí o no. Eso es lo que se llama el censo de población de hecho. Solamente contamos a la población, contamos 1, 2, 3, ¿cuántos somos? En los censos de derecho, que es a donde está yendo todos los países del mundo, ¿no? Lo principal es la residencia habitual. Y entonces por eso es que podemos levantar el censo en varias semanas. Estos censos no se levantan en un día, se levantan en varias semanas porque los censistas van hacia los domicilios, hacia las casas donde habitan las personas, buscamos a las personas en su lugar de vivienda habitual, en donde vivimos normalmente. Esa es la gran diferencia entre estas dos metodologías del censo. Con respecto a eso y con respecto a su pregunta, por eso es que tenemos que tener una temporalidad para definir cuándo es residente habitual.
Entonces, efectivamente, ¿no? Los 6 meses se contaba para delimitar, ¿no? Si ya era inmigrante, ¿no? O sea, si ya vivía 6 meses en el lugar de donde se levantó, donde se le hizo las preguntas, donde la persona declaró que es residente, ¿no? Y es mínimo 6 meses, ya se le cuenta como inmigrante. Igualmente, ¿no? A la persona que salió, ¿no? Si ya vive más de 6 meses en el exterior, también ya se le cuenta como inmigrante, como residente en el exterior. Por eso es que es preciso en este tipo de censos tener una temporalidad y el Ecuador ha decidido 6 meses. En este caso sí hay una cifra exacta, Las porque cifras, cuando presentó el director Roberto, sí hubo especificó digamos, la cantidad de los que están aquí, ciudadanos extranjeros y también ecuatorianos que emigraron ahí sí ya le tomaron más o menos en 10 años, que es lo que prácticamente las olas migratorias. a ver, tenemos que tomar en cuenta que todas las operaciones de estadísticas tienen sus limitaciones y tienen sus ventajas, ¿no? El censo de población, efectivamente, los censos de población se quieren universales, ¿no es cierto? Pero siempre tienen su margen de error, ¿no? Entonces, en principio, los resultados que tenemos con el censo del 2022 son los resultados oficiales, ¿no? Levantados de las personas residentes habituales en el país, ¿no? Y en cuanto a los extranjeros, que son los inmigrantes captados, inmigrantes acumulados de por vida, ¿no? Llegamos a un total de 425.045 personas, ¿no? Todas las nacionalidades diferentes. Y efectivamente, de este total, la mitad de esta población, esta población son personas venezolanas, ¿no? Que llegaron a un total de 231.686 personas, y la segunda nacionalidad más representativa que es residente habitual en Ecuador son las personas de origen colombiano, que llegan a un total de 97.832 personas y que equivale al 23% de la población. Entre las dos nacionalidades, entre los dos colectivos, tenemos ya más del 70% de la población inmigrante que reside en el país con estas dos nacionalidades. Lo que quiero decir es que 7 de cada 10 personas extranjeras que residen en el Ecuador son o venezolanas o colombianas. Sí, porque hubo eh, cuando hubo la exposición de parte del director en que Cancillería presentaba una cifra por cuanto hubo una regularización el año pasado, ¿ya? Uh-huh. Esa cifra en, en términos, digamos, en legalidades, porque todavía es el proceso de regularización de la visa y ese proceso todavía está en firme, porque son 2 años prácticamente. Esa cifra con la del INE de ese año no hay un empate más o menos visible, porque acá Cancillería presentó más o menos que habían entregado visas sobre los 500.000, ¿ya? Y que ya estaban residentes y los que estaban en proceso. El censo, en el momento que estuvieron, también tenemos que ponernos la mano en el pecho porque cuando fue el censo, también fue la ola de migrantes que salían del país, o sea, vivían ya 2 años aquí,
pero todo el 22 y 23 se fueron, salieron del país. Entonces quedaron censados, pero prácticamente también se fueron. Yo digo que por ahí me parece que es la cifra que usted me está dando. Ujú. A ver, le comento, efectivamente, las cifras del censo de población no coinciden con las cifras de los procesos de regularización y de los procesos individuales de visado que han Claro, hecho las personas inmigrantes con Cancillería o en Cancillería, porque efectivamente son dos procesos y dos formas de levantar información completamente diferentes, ¿no? Por un lado, el censo, efectivamente, vamos hacia los hogares y levantamos la información y contamos las personas que residen en Ecuador. Por otro lado, la metodología de levantamiento o de los registros que tiene la Cancillería es, bueno, los últimos sobre todo son dentro de procesos de regularización, ¿no? De las personas que no pudieron hacer su regularización con un visado establecido en los tiempos que tiene la Cancillería, ¿no? Porque tal vez por una cuestión de no les alcanzaba el dinero, de tiempo, de papeles, ¿no? Que les faltaba a algunas personas. Entonces, por eso entramos en sobre todo dos o tres procesos de regularización, que efectivamente, inclusive el último, la tercera fase, que es de la visa virte, me parece que todavía tenían unos meses más, ¿no? Que este año. Ahora, creo que usted está tal vez un poquito confundido porque no llegan estos procesos de regularización, no llegan a las 500,000 personas. Llegan inclusive a mucho menos de lo que contabilizó el censo, porque simplemente este proceso de regularización viene desde la persona. La persona hace el proceso de regularización y las personas tienen que ir hacia Cancillería, ya sea el registro que eso lo lleva el Ministerio del Interior, y tienen que registrarse y tienen que hacer estos procesos de regularización. Entonces, no llega al monto que tenemos nosotros de residentes, ¿no? Llega un poquito menos, pero no es tanta la diferencia. Ahora, los 500,000 que usted nos comenta es otra cifra que se maneja o que se está manejando desde hace ya algunos años, y que esa cifra es levantada por una plataforma interagencial de las agencias internacionales que se ocupan o que están trabajando directamente con las personas migrantes y refugiadas, que es una plataforma de la OIM, de la Organización Internacional para Migrantes, para las migraciones, y de ACNUR, que es la Agencia Internacional de Naciones Unidas para Refugiados. Y otras agencias, otras interagencias, UNICEF, hay otras, no internacionales, pero por mencionar, esas dos son las principales. Estas agencias tienen una plataforma, ¿no? Y están en frontera, ¿no? A la par que el Estado, ¿no? Y tienen una metodología, ellos, para contabilizar también las personas, sobre todo venezolanas, ¿no? Esa plataforma, sobre todo, ha contabilizado a las personas venezolanas. Y según esta plataforma, habría casi 500,000 personas venezolanas en Ecuador. Lo que sí nosotros estamos trabajando con estas agencias internacionales, y la metodología, igual vuelvo a decir que es muy diferente, porque ellos están contabilizando flujos, y como usted bien lo dijo, efectivamente, tal vez en algún momento llegaron a ver más de lo que contabilizó el censo como residentes habituales, ¿no? Como personas que residen en el Ecuador, pero estas personas, por supuesto, tienen una movilidad, sobre todo las personas venezolanas, ¿no? No solo en Ecuador, en toda la región, tienen una movilidad bastante alta, ¿no? Y sobre todo, recordemos que el Ecuador no es solamente un país que recibe personas, no es solamente un país de acogida, ¿no? Entonces tenemos esta población inmigrante que reside en el país, sino que también somos un país que tiene una migración de tránsito.
Entonces, lo que hemos conversado con las agencias internacionales, con ACNUR sobre todo, es que seguramente, ¿no?, esta plataforma contabiliza también esta población que está en tránsito. Y como bien usted también lo hizo notar, efectivamente, sobre todo en el 2022 tuvimos un nuevo, que estamos llamando una nueva ola, pero en realidad es una nueva subida de salidas, ¿no? Tanto de personas ecuatorianas como creemos también que de personas extranjeras, ¿no? Sobre todo venezolanas, que efectivamente se dirigieron hacia Estados Unidos. Sí, efectivamente, y ustedes precisamente con ACNUR. ACNUR ha hecho 3 presentaciones diciendo exactamente cuántas personas están en el país, que Cancillería también tiene su posición y el INE arrojó esta cifra que da, que en mi humilde opinión era la más exacta por cuanto los de señores de Cancillería se mantenían de que habían hecho el proceso, pero no se quedaron. Entonces decía, pero entonces, o sea, no hay no puede haber un empate, no puede haber. ¿Por qué? Porque sucedió eso. Lo mismo pasó. Hay una cifra exacta o más o menos de cuántos ecuatorianos se encuentran en el exterior, porque era muy importante en esa pregunta si vivió esta persona hasta los 6 meses y salió del país, hijo, hija, etcétera, etcétera, esposo, etcétera. Había esa pregunta y digamos, una cifra que revela, por ejemplo, el censo dice ecuatorianos en el extranjero, ¿tanto? ¿Sí hay? Bueno, tenemos una cifra, ¿no? Que arroja el censo de población, efectivamente, que es, digamos que es una cifra menor que los censos anteriores, ¿no? Estamos hablando de que los hogares que declararon haber tenido una persona, un miembro del hogar que reside en el extranjero y no ha regresado, es 124.992 personas declaradas por estos hogares. Ahora bien, como les comentaba, estas metodologías tienen sus limitantes y en el tema de la emigración, el mayor límite que tenemos con el censo de población es que preguntamos a los hogares. Y recordemos que el Ecuador es un país eminentemente de migrantes, eminentemente expulsor. Llevamos ya décadas, algunos autores inclusive hablan de inclusive casi 100 años de emigración ecuatoriana, sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? Una relación directa hacia Estados Unidos y hacia otros destinos, por supuesto. Y en el caso entonces del censo, cuando preguntamos a los hogares, solamente podemos captar los hogares que se han dividido, o sea, los hogares que tienen algún miembro. Pero entre tiempo, ¿no? Lo que hemos visto o lo que se ha visto en este proceso de inmigración ecuatoriana es que hay hogares que ya se han ido definitivamente. O sea, que cuando tenemos ya miembros de algún hogar que residen en Estados Unidos o en España, lo que hacen, ¿no? Es jalar a los suyos, ¿no? Así digamos. Entonces, esta reunificación familiar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en varios procesos igualmente que han hecho los países de destino. Actualmente, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Lanzó un proceso de regularización y de reunificación familiar
para ecuatorianos que residen en Estados Unidos y que ya están regularizados, o sea, que están documentados como se llama allá en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que residen en Estados Unidos cuando pueden regularmente, cuando pueden legalmente, y no me gusta ese término, pero cuando pueden legalmente, ¿no? Lo que hacen es jalar a sus familias y ahí perdemos el número exacto porque se va todo el hogar, ¿no? Se va todo el hogar y ya no tenemos quien declare desde aquí, desde el Ecuador, si tienen algún familiar en el exterior, ¿no? Igualmente, de forma irregular, también vemos y también sabemos, aunque el INEC no tiene datos sobre eso, ¿no? Pero también sabemos que de forma irregular las personas también se van a donde sus familias, ¿no? A donde sus primeras familiares que residen en Estados Unidos o en España o en otros destinos, pero sobre todo estos dos. Inclusive en los últimos años lo que se ha visto con este fenómeno es que están saliendo núcleos familiares completos, ¿no? Entonces ahí sí no queda ninguna persona que nos pueda decir si residen en el exterior, porque se va toda la familia, ¿no? E inclusive tenemos un incremento de migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados o acompañados por coyotes o por vecinos, ¿no? Entonces, en ese momento, efectivamente, las estimaciones tal vez no son las exactas que nos arroja el censo. Sí. Ahí, mire, yo cuando residí en los Estados Unidos por muchos años, siempre hubo, eh, sea un comité, sea una asociación, los que se reunían ecuatorianos, y nunca concordaron con las cifras exactas de cuántos ecuatorianos estaban, por ejemplo, en Queens, un ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque decían que se iban para Upstate New York, se iban para Long Island, etcétera. Pero, ¿sabe lo que pasa hoy en la actualidad? Tienen cifras, tienen estos comités, estas asociaciones de compatriotas. A mí me han enviado, me han dicho, mira, aquí realmente nosotros ya estamos llegando a los 3 millones en el área triestatal, ¿verdad? Entonces, esto en el reflejo de las asociaciones de los compatriotas, usted sabe, la mayor parte, digamos un 60% tal vez sean legales. El resto se mantiene ilegal. Entonces, ¿cómo va a haber una cifra exacta si no participan o no están inscritos en los consulados? Eso también yo les digo, porque si tuviéramos un funcionario, digamos, en el INE, allá, es decir exactamente Queen, o en Newark, o estamos en New Haven, los nuevos, que digan, sí, yo soy ecuatoriano, me registro y que me cuenten. Ahí tendríamos algo real. Pero ellos hacen esto. ¿Ustedes sí han notado lo que dicen los compatriotas allí en el extranjero? De las cifras. Bueno, cifras oficiales, nosotros solamente tenemos las del Buró de Censos de Estados Unidos, que ha estimado que para el 2022 existen en Estados Unidos aproximadamente alrededor de 830,000 ecuatorianos que residen en Estados Unidos. Tal vez una cifra igualmente subestimada con respecto a lo que usted me comenta, y seguramente es así pero es la cifra oficial que inclusive el Buró de los Censos de Estados Unidos nos ha compartido. Y seguramente sí puede ser una cifra subestimada, o sea, menos de lo que realmente existe, menos de lo que realmente hay ecuatorianos residiendo en Estados Unidos, porque efectivamente, generalmente, en todos los países de destino,
cuando las personas están de forma irregular o indocumentados, se esconden, ¿no? Cuando hay los censos o las Sí. encuestas, y con razón, no sé, pero efectivamente tienen miedo, ¿no? Y sobre todo cuando hay políticas que pueden ser un poco difíciles de llevar cuando somos residentes no regularizados. Claro, y lo Entonces, que pasó, claro, y lo que pasó con el expresidente Donald Trump fue mm, una persecución puerta a puerta, más o menos, en trabajos, en todo mm, eso, y usted sabe que pues uno tiene que, hay estados tolerantes y hay otros estados no tolerantes ujú, que incluso tienen la potestad, la policía en una, digamos, en una infracción de tránsito, la policía detenerle y pasarle a migración. Entonces, yo creo que por ahí viene también la cosa. Pero esas cifras, como yo les decía a ellos, si tendrían un poquito de corazón entre ellos, organizarse y ver, decir, sí, somos tantas personas. No, eso de años han pasado desde que estuve, no lo realizan. Pero estos censos es muy importante, como dice usted, la cifra que salieron los ecuatorianos, ujú, sea para, también hay la cifra en Europa. ujú, En España, lo que ahora salieron para Italia, también tienen otra cifra otra forma de hablar. Claro que ellos son muy diferentes con lo de los Estados Unidos. Europa tiene algo como algo especial de que ellos sí hacen la regularización muy rápida. Entonces, y con los migrantes retornados, que es la lucha en este programa con los también migrantes estoy buscando retornados. la de España. Sí, porque ahí hubo como digamos, ahí nos encontramos con el fenómeno entre ecuatorianos españoles, Ujú, alto grado que han logrado hacer esa, esa dualidad. Hay ujú, bien alto. Ahí sí están regularizados, pero hoy ya no están en España, ya están en otros países, ujú. Italia, Bélgica también, en eso. Acá, por ejemplo, yo quisiera, y de corazón, no es crítica, no es ni decir, causarle controversia al INE, pero yo sí quisiera que usted me ayude y me aclare, es de los migrantes en las Islas Galápagos, ¿ya? Porque así como hay en los Estados Unidos, la... Ay, se nos fue, la Sí, cámara, perdón, no sé dónde está. no se preocupe. Y Justo ya. la cámara. Ujú, Efectivamente. Entonces, la, así como nos dan cifras casi cada 6 meses recibo yo cifras que nos envían de los Estados Unidos o de Europa, de ecuatorianos que llegan y bueno, que están participando. Lo, lo mismo pasa acá. ¿Tiene una cifra exacta cuántos extranjeros viven en las Islas Galápagos, ujú. según el Antes, censo? O sea, antes, el antes de censo lo pasar que arrojó. Ajá, antes de pasar a las Islas Galápagos, a mí me gustaría precisarle que el tema de la migración y de los movimientos migratorios es un tema bastante complejo para tener cifras exactas, por todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Por el hecho de que puede haber personas que están irregulares, puede haber también desfases, ¿no? Entre, como usted bien lo dijo, aunque estén regulares, ¿no? En Europa, por ejemplo, se pueden mover
y el caso de España, por ejemplo, ¿no? El hecho de irse a registrar en los padrones, ¿no? Municipales, Sí, pueden moverse y normalmente el padrón municipal en España deja pasar como 2 años, ¿no? Si no se registran, se tienen que registrar cada año. Si no se registran, ya se los quita después de 2 años. Pero hay este periodo, por ejemplo, de 2 años en donde todavía se cuenta estas poblaciones, aunque se hayan movido, ¿no? Si no fueron a declarar que iban a mudarse o a irse a otro lugar. Entonces, todas estas cifras nos pueden ayudar a ver sobre todo tendencias, ¿no? Tendencias y patrones migratorios. Por eso es que hablamos generalmente cuando hablamos del tema migratorio, cuando hablamos de cifras, ¿no? Hablamos de tendencias y patrones, y por eso es que utilizamos una variedad de fuentes de datos para aproximarnos más o menos y saber exactamente, no saber exactamente por todos estos temas, es difícil saber exactamente, pero sí aproximarnos, ¿no? Y tener una noción de lo que está pasando, ¿no? En cuanto a cifras, ¿no? Ahora bien, antes de pasar a Galápagos, lo que usted comentaba de estas organizaciones de migrantes que han hecho el trabajo de contarse, ¿no? Y de tener cifras, ¿no? Es un tema con el que estamos trabajando en Cancillería, y sería bueno, si usted tiene contacto con estas organizaciones, que se acerquen a los consulados de Estados Unidos, de Nueva York, de Miami, de Washington, de Europa, y efectivamente puedan trabajar en conjunto con estas instancias, porque nosotros desde el INEC no podemos ir a levantar información de las personas ecuatorianas que residen en el exterior. Esa es una potestad que le corresponde a Cancillería, ¿no? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus oficinas oficiales en estos países. E inclusive estas oficinas no pueden ir digamos, a los barrios donde tal vez están residiendo más ecuatorianos, porque tampoco sí, es territorio de Ecuador ir a contabilizar a los ecuatorianos en el exterior. Entonces, en ese caso, sí es a los ecuatorianos a los que nos corresponde registrarnos efectivamente en los consulados, y en este caso las organizaciones de migrantes trabajar en conjunto con las oficinas de Cancillería en el exterior. Entonces, eso es importante precisar, tanto lo de las fuentes de datos como lo sí, de la potestad que podemos o tenemos, pero estamos trabajando en conjunto todas las instancias del gobierno que trabajamos este tema de movilidad humana, ¿no? Cancillería, Ministerio del Interior, INEC, que capta estas cifras, e inclusive estamos trabajando con las agencias internacionales. Justamente ahora en el mes de agosto presentaremos unos resultados que trabajamos directamente con ACNUR, analizando los resultados del censo, y con estas poblaciones inmigrantes y con los datos que nos arrojaba sobre la población emigrante, e inclusive aproximarnos un poquito a lo que es población detonada, que también es muy límite en este censo del 2022. Ahora, con respecto a su pregunta, regresando al tema de Galápagos, hay una aproximación que también nos arroja el censo de población en cuanto a la migración reciente, o sea, a las personas residentes extranjeras de la isla, ¿no? Residentes en Galápagos, que es de 1,732 personas para el censo del 2022. Recordemos que efectivamente las islas tienen una política específica de islas, entonces no cualquiera puede ingresar a Galápagos, a residir en Galápagos, ¿no? Funciona como un pequeño país dentro de nuestro país, por las características que tiene la isla, ¿no? Por el hecho de que efectivamente si hay una sobrepoblación, hay un riesgo de dañar sí, la fauna y la flora
de las islas que es específico de las islas, ¿no? Entonces, por eso es que hay esta política de limitar la inmigración. Sin embargo, eso es lo que arrojó el censo. El censo, porque, mire, son 33,000 personas que viven en las Islas Galápagos en este momento con el censo. Está ahí. Pero si usted camina, sea en Santa Cruz o sea en San Cristóbal, usted encuentra de 10 personas, entre 6, más o menos, hagámosle, entre 6 extranjeros y 4 ecuatorianos. Entonces, en negocios, en fundaciones, Charles Darwin, en fin, en todo, pero más predomina el extranjero. Entonces, 1,800 de 33,000, yo creo que es tal vez por residentes o de los 6 meses que estuvieron ahí, o recién Es llegaron, o tal vez 1732. 1732. 1,700, claro. Entonces, más o menos 1,800 que eso vi, y que incluso en migración se les preguntó allá y decían, es más, por lo que hacían por las fundaciones, por cada una de las fundaciones. Mi estimada Gabriela, Eso. qué gusto, gracias su colaboración, espero que no sea la última vez, nos siga acompañando, porque esto de migración no, de bienvenida, y de los que salen nunca acabará. Entonces, es una rueda de que unos vienen, otros se van, incluso de los migrantes retornados, que en un año ya se van, en fin, es un problema que realmente no hay cifras exactas, sea de migración, sea de Cancillería, un censo, fundaciones, y ahora que está NUR bien activa, OIM, también tiene, como dijo usted, especiales formas de medir, de cuántos están, etcétera, y no compaginan, no tocan. Por eso es que en la asamblea, en la comisión, se ponen a decirles, esto me entregó tal persona y esto me entregó tal persona, y ahí tenemos que trabajar. Sí, bueno, Entonces, mi un gusto estimada, también. Por dígame. favor, sí, que me dio mucho gusto también. Cualquier cosa, ustedes tienen el contacto de comunicación y Sí, también envíele, que nos siga acompañando. envíele a mis colegas de comunicación también sus Perfecto. contactos para cuando presentemos los documentos que les comentaba, los resultados que hemos trabajado con el NUR, tanto de población inmigrante como de población emigrante y retornada, ustedes puedan asistir también al evento. Muy amable, gracias. Entonces, le quedamos muy agradecidos, y las puertas de este programa siempre abiertas para ustedes. Muy Mucho amable. gusto. Igual, buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, eh, tenemos también en el segmento institucional que ya está con nosotros, y les dejamos este video para el entry de la siguiente invitada en este programa. Poder femenino. Diversidad. Aprendizaje. Inclusión. Promoción político-electoral. Capacitación permanente. Enriquecimiento de la democracia. Pluralismo. Participación ciudadana. Igualdad. Justicia social. Investigación continua.
Pluralidad de ideas. Respeto, Paridad. dignidad y reconocimiento. Derechos y deberes ciudadanos. Votaciones libres y transparentes. Trabajo en equipo. Objetivos comunes. Toma de decisiones. Elegir y ser elegida. Han sido 4 meses intensos de trabajo en los cuales el Instituto de la Democracia ha recorrido el territorio nacional posicionando, reflexionando y debatiendo desde un ámbito académico la trayectoria de la vida de Matilde Hidalgo de Procel, la primera sufragista del país, y por el motivo en que este año 2024 estamos conmemorando los 100 años del voto femenino en el Ecuador y por supuesto la relevancia de la participación de la mujer en la política en el país. Gracias a todas las mujeres, organizaciones de la sociedad civil e instituciones cooperantes que han unido esfuerzos para que se pueda llevar a cabo esta agenda conmemorativa a nivel país, recordando sobre este hito histórico. Bien, continuando con el programa, en el segmento institucional, qué honor tener la visita de la magíster Mónica Bolaños Moreno, PhD, directora ejecutiva del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. Viene a darnos las directrices para todos los migrantes en el Ecuador y en el extranjero. Qué gusto, bienvenida, muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, estimado Fabián, hasta que se nos hizo el espacio. Por favor, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por supuesto, qué gusto estar en su programa y por supuesto un saludo cordial para todas las personas que escuchan en vivo ahorita este programa o quienes obviamente escuchan de manera posterior. Muy amable. Bueno, el Instituto de la Democracia, por favor, indíquenos qué es, qué podemos hacer para los compatriotas residentes en el extranjero y acá también qué es lo que se puede hacer en todo esto para que encuentren la fórmula de lo que usted dirige el Instituto. Por favor. Claro que sí, nuevamente muchísimas gracias, estimado Fabián, por este espacio tan importante para poder seguir posicionando al Instituto de la Democracia. En mi calidad de su directora ejecutiva, es un honor poder estar en este espacio y darles a conocer justamente qué hacemos, a qué nos dedicamos y cuál es el trabajo intenso que realizamos arduamente durante todo el año. En primer lugar, ahorita justamente finalizamos en el mes de junio la agenda conmemorativa por los 100 años del voto femenino. Es por eso que usted, a través del video que proyectó, pudo ver justamente un breve saludo y lo que significó para cada uno de los funcionarios del Instituto de la Democracia llevar a cabo esta agenda conmemorativa a nivel país. Posicionar el mensaje sobre la participación política de las mujeres, sobre la relevancia de ocupar un espacio en la agenda pública o en los espacios públicos. La relevancia justamente de lo que fue el voto femenino desde 1924 a lo que estamos ahora en la actualidad en el año 2024, 100 años. 100 años de lo que el voto femenino ha permitido que nosotras mujeres alcemos nuestras voces, ocupemos cargos de liderazgo político y por supuesto podamos posicionar la importancia que es que una mujer aspire a un cargo de elección popular. Han sido 4 meses intensos de trabajo en los que el Instituto de la Democracia justamente ha recorrido el país, transmitiendo, reflexionando y posicionando este mensaje. Ahora bien, ahora viene justamente la segunda parte, este segundo semestre también dedicado a personas jóvenes, personas con discapacidad, personas que pertenecen a grupos de pueblos y nacionalidades, personas que pertenecen a grupos LGBTIQ+. Estos grupos de minorías que generalmente han sido excluidos de la esfera pública, pero que son tan necesarios para justamente poder conversar o fomentar una representación equitativa e inclusiva, Fabián.
Sí, ese es como nosotros, usted estuvo en la ceremonia, que fue muy bonita, de compartir con los estudiantes eh, y inmiscuirles, tal vez que tengan la visión, la forma de tomar la democracia en el voto, que sepan ellos, es importantísimo. Y le cuento, desde el 2017 este programa luchó, habló con varios gobiernos, ministerios de educación, para que regrese la asignatura de cívica a las aulas de las unidades educativas, y gracias a Dios con la última ministra Brown lo hicimos posible, y hoy regresó cívica a las aulas. Pero hoy nos toca lo migrante. ¿Cómo podemos nosotros, por intermedio del instituto, capacitar, ayudar o ver la mejor forma? No sé si en ese aspecto nos puede ayudar, por favor. Claro que sí. Considero que una herramienta potente que tenemos justamente para llegar a los ecuatorianos, tanto al interior del país como al exterior, son las plataformas digitales, sin duda alguna. El Instituto de la Democracia maneja una página web permanentemente actualizada y, por supuesto, redes sociales como Facebook y como X, en donde mantenemos justamente la agenda de actividades que realizamos desde el Instituto de la Democracia a través de nuestros 3 ejes principales, como son la investigación, la capacitación y la promoción político-electoral. ¿A qué me refiero con eso, estimado Fabián? Es importante que las personas que deseen justamente conocer del trabajo que realizamos nosotros como instituto ingresen a las plataformas digitales del instituto para que puedan conocer también sobre sus derechos, sobre los procesos electorales y actividades propias del instituto. Nosotros contamos con proyectos que manejamos tanto en la formación democrática a través de nuestras escuelas de formación, tanto para mujeres como para jóvenes, así como también para distintos grupos objetivos como personas con discapacidad, estudiantes de bachillerato, estudiantes de universidad, autoridades electas y demás. Entonces, yo considero que las plataformas es fundamental, insisto, tanto para las personas que se encuentran al interior del país como para aquellas que se encuentran, por supuesto, en el exterior. Otro tema que me parece fundamental es poder mantener algún tipo de comunicación directa con ellos, y qué mejor que se realiza a través de nuestros insumos. A través del área de investigación nosotros manejamos una revista denominada Democracias y a su vez una gaceta denominada Opinión Electoral. En ellas ustedes pueden encontrar artículos académicos de relevancia justamente en el tema de democracia y también sobre artículos que realizamos, por ejemplo, con el Programa de Naciones Unidas, que también es uno de los cooperantes que colabora justamente con nosotros. Y por supuesto, qué mejor que también personas que se encuentren en el exterior puedan acceder a las convocatorias que, por cierto, están actualmente abiertas para que formen parte de estos artículos académicos, sea tanto en la revista o en la gaceta. Entonces, sí existen medios. Yo creo que la distancia no tiene que ser un impedimento, no debe constituirse una barrera para que las personas puedan estar informadas sobre sus derechos, sobre lo que está pasando en el país en temas justamente políticos, electorales y, por supuesto, recordemos que el instituto nos manejamos exclusivamente desde un ámbito netamente académico. Pero, verá, en el extranjero, prácticamente en los Estados Unidos o en Europa, nos encontramos con un fenómeno, que el voto es facultativo, ¿ya? Yo viví mucho tiempo en los Estados Unidos y se nos hacía imposible enterarnos a veces en esa época de lo que pasaba en el país. Hoy, con las plataformas que usted muy bien les menciona, cambia la situación. Pero encima de que tienen todos los insumos, no participan. La votación en el extranjero es muy poca, pero pasa las votaciones y ahí sí las quejas.
Y ahí sí, ¿por qué no se votó? ¿Por qué no hicimos el proceso? ¿Por qué esto y por qué este otro? Entonces, no sé si habría la fórmula de que, por ejemplo, en los consulados haya una persona, digamos, en este proceso, como ya está ya encaminado el proceso de las elecciones del próximo febrero, puedan participar. Porque le digo, allá en Queens específico, ¿ya? En Queens encontramos que están empadronados cierta cantidad de personas. Decían que el CNE, por intermedio de la presidenta Tamaín, decía ella que superemos los 8,000 que fue las votaciones anteriores, pero no se superó. Entonces, yo no sé si por intermedio del instituto habría unas capacidades virtuales, una convocatoria por intermedio de los consulados, por intermedio de las... allá hay asociaciones, muchas asociaciones, conozco muchísimas del lado oeste y del lado oeste, en Europa lo mismo, que se involucren, participen, porque después están renegados que quién está de asambleístas de Estados Unidos, Canadá o de Europa o de Latinoamérica si no le conocemos. Ahí, ¿cómo encontraríamos un mecanismo para que estas personas realmente se involucren y después no estén quejándose? Sí, muchas gracias justamente por esa experiencia, estimado Fabián. Me gustaría empezar señalando que digamos que la función electoral tiene una conformación tripartita. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos justamente al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral y al Instituto de la Democracia. Cada uno tiene sus propias competencias y atribuciones. El instituto, como lo mencioné hace un momento, sus competencias son netamente desde el ámbito académico. Nosotros no organizamos procesos electorales y, por supuesto, tampoco resolvemos los recursos contenciosos electorales. Lo que sí me parece importante para justamente llegar a la comunidad migrante en el exterior son estos eventos y talleres de tipo académico que nosotros organizamos. ¿Por qué? Porque nosotros los realizamos también de manera virtuales. No necesariamente tienen que ser presenciales, por lo tanto, las personas que se encuentran en el exterior bien podrían participar de aquellos. Es más, justamente como preámbulo al mes de las juventudes, que es en agosto, nosotros desde el día miércoles de esta semana vamos a empezar con el segundo ciclo de webinars destinados justamente a jóvenes en la política. Vamos a contar con la presencia de 2 jóvenes que se encuentran electos actualmente como asambleístas, que nos van a poder compartir sus experiencias, retos, desafíos para poder llegar justamente a la política. Ahora bien, se me ocurre que ese puede ser un mecanismo, el tema de webinars y seminarios virtuales, que como les digo, al ser en línea, podríamos profundizar sobre estos temas de los derechos democráticos y sobre la participación electoral. Temas muy interesantes y, por supuesto, que son de relevancia para todas las personas que ejercemos nuestro derecho al voto. Ahora bien, otra situación que me parece importante podría ser estas campañas de sensibilización. ¿A qué me refiero con esto? Son campañas de sensibilización y a su vez campañas podrían ser educomunicacionales, puesto que podríamos tal vez, sería interesante, por ejemplo, usted que trabaja netamente con migrantes, justamente hacer como que agrupar testimonios de las personas que se encuentran en el exterior, estas historias de vida que han participado justamente en procesos democráticos para poder inspirar y motivar a otros que se encuentran en el exterior. Sí. Entonces, siempre es importante realizar estos tipos de campañas, de cápsulas, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el futuro del país está en manos de todas las personas que somos ecuatorianos, que estamos justamente constando dentro del registro electoral para ejercer nuestro derecho al voto, pero ese voto tiene que ser informado. Entonces, justamente para tener un voto informado es necesario que las personas acudan a las fuentes oficiales, tanto a los procesos de capacitación o información que proporciona el Consejo Nacional Electoral,
cómo proporciona el contencioso electoral y, por supuesto, desde el ámbito académico que nosotros manejamos en el Instituto de la Democracia a través de nuestros proyectos y programas. Entonces, insisto, la distancia o el hecho de que estén en el exterior no debería ser una barrera. Existen estas plataformas digitales, existen justamente estas capacitaciones que se hacen en línea a través de las 3 instituciones que acabo de mencionar, cada una dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, sí es posible mantener este voto informado. Lo que sí es necesario es que las personas estén interesadas en eso, interesadas justamente en tener una cultura cívica democrática, en ser responsables con su voto y que no dejen todo al último momento. Eso, efectivamente usted acaba de dar las palabras mágicas. Responsabilidad e involucrarse. Porque allá dedicarse al trabajo y luego ya llegaron 2 asambleístas y cómo llegaron y cómo esto y después a quejarse que porque no hubo la votación vía online, que se terminó ahora en la presencial, etcétera, para pretextos número 1. Pero acá dentro del Ecuador, por intermedio de las remesas, somos prácticamente el segundo rubro. Y eso es lo que no tienen también un poquito de conciencia, de responsabilidad para involucrarse en la misma manera. Porque como usted acaba de decir, hay plataformas del instituto, de CNE, que les indican cómo deben ser los procesos de cambiar de dirección, de domicilio, de inscribirse, de empadronarse. Toda la información está, pero no lo hacen. Entonces, el instituto, como dice usted, también tendría que tomar un papel importante con todos los compatriotas en el extranjero y decirles que se involucren, pero con conocimiento, como usted dice, con conocimiento, porque una cosa es hacer un webinar y que diga no es participar, no, en la conciencia de un voto que es muy importante y más aún en el extranjero. Claro que sí. Para acotar a algo, estimado Fabián, es importante mencionar la responsabilidad que tienen los ciudadanos ecuatorianos en el extranjero, puesto que hay que mencionar que ellos también eligen a sus representantes en la Asamblea Nacional. Recordemos que existen tres circunscripciones, justamente los destinados a la circunscripción 1, que es Estados Unidos y Canadá, la circunscripción 2, que es justamente Europa, Asia y Oceanía, y por supuesto, la circunscripción 3, que va dirigido a América Latina, Caribe y África. Entonces, cada uno de los ciudadanos en el exterior tiene también una responsabilidad importante y por eso es que tienen que estar informados, ¿no? Estar informados del proceso electoral que se lleva a cabo para que puedan escoger a los mejores perfiles que sean sus, obviamente, representantes en la Asamblea. Entonces, insisto, el Instituto de la Democracia, a través de los proyectos y programas que nosotros llevamos a cabo durante todo el año, porque nosotros no es que nos activamos exclusivamente en procesos electorales o exclusivamente en el tema del centenario del voto femenino en el Ecuador, sino que nosotros justamente podemos dinamizar las actividades que tenemos para poder llegar a todos los grupos objetivos y así seguir fomentando la democracia en el país y, por supuesto, en la región. Eso, yo sí le tomo la palabra. Cuente conmigo, yo le de comunicar a usted de las personas que realmente quieran, sea de los Estados Unidos o de Europa, quieran involucrarse, pero realmente, porque todo dejan al último. Ecuatorianos, somos ecuatorianos, dejamos al último y después arrepintiéndose y esto, y tenemos todo el tiempo, pero siempre pasa esto. Allá, por ejemplo, ustedes pueden hacer prácticamente conferencias, tal vez, o ya se viene el 10 de agosto, en Europa viene el 12 de octubre, que se reúnen muchos ecuatorianos. También no tendría la posibilidad de usted o el equipo viajen también para indicarles
cómo es el instituto, qué significa la importancia de un voto, porque como dicen facultativos, no necesito, no vivo en ese país, a veces les interesa, a veces no, pero prácticamente después cuando regresan acá o los familiares les cuentan, entonces ahí se encuentran en todos estos problemas. No sería factible. Bueno, yo le voy a ser muy franca, estimado Fabián. Justamente las necesidades son infinitas, pero los recursos económicos son limitados, que los que maneja el Instituto de la Democracia. No obstante, pese a las gestiones que realizo como directora ejecutiva y por supuesto de todo el equipo que me acompaña, nosotros hemos podido llegar a nivel nacional posicionando el mensaje, como le dije anteriormente, en estos 4 meses sobre la relevancia de la mujer en la política. Ahora vamos a enfocarnos en otros grupos objetivos que también requieren, por supuesto, de nuestra atención. Pero ¿cómo no? Los migrantes tienen que ser escuchados, sus voces son importantes, sus necesidades son importantes. Por eso insisto que es necesario y qué mejor que a través de los medios de comunicación nos ayuden a difundir las actividades académicas que nosotros realizamos desde el Instituto de la Democracia para que ellos puedan estar constantemente informados y también actualizados, ¿no? Con los proyectos que nosotros llevamos a cabo. Es por eso que insisto que si pueden ingresar a la página web del Instituto de la Democracia o a sus redes sociales de Facebook y X, pueden encontrar información relevante. Otra cosa que quería mencionar es que estamos próximos a que se lleve a cabo la denominada Semana de la Democracia, que se va a llevar a cabo en septiembre. Recordemos que la ONU en el año 2007 determinó que el 15 de septiembre sea el Día de la Democracia. Este año recae en un día domingo. Es por eso que nosotros vamos a llevar a cabo la Semana de la Democracia desde el 16 al 20 de septiembre. Son eventos académicos que vamos a realizar a nivel nacional, justamente posicionando la relevancia de la participación política de todas las personas. Todas las voces cuentan, todas las opiniones son importantes en una verdadera democracia. Y por supuesto, también para fomentar una representación equitativa, igualitaria e inclusiva de todos los sectores que forman parte justamente de la sociedad ecuatoriana. Entonces es importante, insisto, que la ciudadanía se mantenga informada a través de los canales oficiales del Instituto de la Democracia. Nosotros llevamos a cabo actividades académicas a nivel país. Recientemente, el día viernes, estuvimos en la provincia de Zamora realizando el primer encuentro de pueblos y nacionalidades en Paquilla. Imagínense ese cantón tan alejado, ¿no? Es justamente un cantón limítrofe donde realmente no se había llegado con anterioridad. Y esta vez sí, el instituto llegó posicionando el mensaje y por supuesto hemos tenido una gran acogida, tanto así que nos han pedido que repliquemos en otros cantones de la provincia y del país. Y ahí, como tenemos 137 asambleístas y que vienen de diferentes partes, tendría que coordinar con usted e invitarles porque eso es lo importante. Si no participamos, si no nos involucramos, si no opinamos la juventud, migrantes, los que están aquí, que se incorporan en el Ecuador, nosotros estamos en las mismas. Y luego ya pasa el periodo, eligen presidentes, eligen autoridades. ¿Por qué fue hecho? ¿Por qué esto? Entonces, tenemos que con responsabilidad usar el voto es poder y saber que con ese nosotros estamos dando a una persona que nos ayuden, nos guíen, pero si no nos involucramos, no conocemos, y eso también viene de la educación, también viene de la educación hacia arriba para tener esto. Yo le felicito su trabajo, el instituto, con su manera de expresarse. Yo creo que este instituto va a ser uno de los más importantes para el futuro, porque ahí sí van a tener autoridades con responsabilidad, con conocimiento de quién les están dando el voto, y ese es el trabajo de que ustedes poquito a poquito están llevando a cabo.
Yo le felicito. No sé qué puede añadir usted. Yo realmente estoy muy agradecida con sus gentiles palabras. Realmente es un trabajo arduo el que estoy realizando ahorita como directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y por supuesto es arduo porque tengo un buen equipo de trabajo en la espalda. Siempre digo, mientras trabajemos en equipo vamos a tener muy buenos resultados y vamos a llegar justamente con el mensaje a muchas más personas, que es lo que nosotros queremos. Hacer del Instituto de la Democracia un instituto de gran relevancia académica, no solamente a nivel país, sino a nivel regional. Y por supuesto, me voy a permitir señalarle, estimado Fabián, que yo requiero del apoyo de usted como medio de comunicación y de todos los medios de comunicación para que puedan difundir la labor que nosotros estamos realizando desde el instituto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por supuesto, siempre con las puertas abiertas del instituto para poder recibirlo a usted y por supuesto, para más entrevistas que se puedan generar. Muy amable, igualmente para usted, las puertas de este programa siempre estarán abiertas porque de eso se trata, realzar nuestras raíces para los compatriotas y que sepan con responsabilidad hacer las cosas. Le quedo muy agradecido y espero que no sea la última y estemos en contacto. Con mil amores, usted me manda el material, estamos en contacto, que yo con los colectivos que tengo en los Estados Unidos y en Europa, puedan ustedes cualquier momentito, sea en vivo o vía online, que les capaciten y todo sea de la mejor manera para las próximas elecciones. Le quedo muy agradecido, Mónica. Que así sea, estimado Fabián. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Una buena tarde y por supuesto, un saludo cordial a todos los migrantes. Muy amable, gracias. Ha sido con nosotros, ha estado Mónica Estefanía Bolaños. Personas sencillas, personas así, directores, es lo que se necesita en todo el aspecto político, que es lo que nos dirigen, porque hay muchas otras instituciones, Cancillería, viceministerios, que prácticamente como que no pueden dar a conocer lo que están elaborando, lo que están haciendo en beneficio de, y molestan, y se molestan, y como que cosas imposibles se les está pidiendo. No, lo único que nosotros queremos es que los compatriotas en el extranjero que nos siguen, que están pendientes de este programa, pues sepan, también tengan su derecho y lleguen a tener sus representantes tal como sean. Bien, hemos llegado al final del programa, agradeciéndoles por su amable compañía y esperando que haya sido de su agrado. Les hacemos la cordial invitación para que la próxima semana nos sintonicen en este su programa favorito, que es bien ecuatorianísimo, aquí por la señal de ecua.com, TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. En la producción, mi compañero Eduardo Tinajero. En la presentación y dirección general, este es su servidor, Fabián Almeida Castro. Les decimos mil gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Del Pentagrama Nacional les dejamos con un saludo muy especial a mi gente linda, residentes allá en Barcelona, España, que a propósito que para este año va a haber una conferencia muy importante de empresarios ecuatorianos residentes en Europa prácticamente, no solo en España, y que pues agradeciéndole la invitación estaremos presentes allá con este humilde programa y poniendo nuestro granito para ayudarles, ¿ok? Les dejamos con este hermoso pasillo titulado Tu Partida, en honor de dos personas magníficas, reiterando, Gustavito Ceballos Velázquez
y de mi tía querida Irene, Chatita, Jacome, todos mis primos, Almeida, Jacome, sintiéndole nuevamente. Les quiero y les llevo en el corazón. Interpretado por Jorge Yepes. Les decimos hasta la próxima. Disfruten. Bye bye. La noche se hizo en mí cuando te fuiste y yo creí morir sin tu querer. La noche se hizo en mí con tu partida. ¿Y para qué vivir si ya no estás en mí ni es mío tu querer? ¿Y para qué vivir si ya no estás en mí ni es mío tu querer? Te alejas sin dejar tu adiós siquiera, sin comprender que ayer tu amor yo fuera. Te alejas sin pensar que mi alma queda en esta soledad que llena de ansiedad mi enfermo corazón. En esta soledad que llena de ansiedad mi enfermo corazón. Te alejas sin dejar tu adiós siquiera, sin comprender que ayer tu amor yo fuera. Te alejas sin pensar que mi alma queda en esta soledad que llena de ansiedad mi enfermo corazón. En esta soledad que llena de ansiedad mi enfermo corazón.